Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Soy Damián de Top Animes y hoy les presento el análisis de cómo se enamoró Horikita de Kiyotaka en la novela ligera The Classroom of the Elite. Durante la mayor parte de la novela, Horikita veía a Yankouji, en el mejor de los casos, como un estorbo necesario para ejecutar sus planes. No le gustaba especialmente interactuar con él, pero sabía que lo necesitaba si quería ascender de clase. Sin embargo, el desarrollo de su vínculo es el más largo, gradual y más realista, en términos de construcción de confianza. Es por eso que vamos a analizar cómo una chica que solo quería llegar a la clase A por mérito propio, terminó dependiendo emocionalmente del protagonista, sin siquiera ser capaz de decirlo. Para entender este cambio en su personalidad y sus sentimientos, primero tenemos que recordar el punto de partida. Al inicio de todo, Horikita era básicamente insoportable. Se creía superior a todos y veía a Kiyotaka como alguien simple y manipulable, una herramienta para asegurar su ascenso de clase. En ese momento no existía ni lo más mínimo de interés personal, y mucho menos romántico. Su relación era pura conveniencia. Y si bien el primer año tuvo muchos momentos que marcaron su relación, creo que el primer gran punto de inflexión fue durante el cierre del arco de su hermano, Manabu. Acá, la escena de la despedida del expresidente del Consejo Estudiantil cambia muchas cosas, pues durante todo el primer año, Jorgita vivió a la sombra de su hermano, obsesionada con ser como él. Pero fue Kiyotaka quien se encargó de lograr esa reconciliación final y la empujó directamente a crear su propio camino. A partir de ahí es cuando Sune comienza a ver a Kiyotaka realmente como un compañero estratégico e indispensable para su futuro. Pero si de verdad queremos hablar de sentimientos que superan la amistad o la alianza, tenemos que enfocarnos en el segundo año. Acá es donde su dinámica se diferencia un poco más de la de otros personajes, donde podemos ver cómo Kiyo se va convirtiendo en una figura que le da paz y confianza a Horikita, muchas veces acercándose a él más que nada buscando un respaldo mental que es real en cuanto a estrategias y exámenes. Otra cosa importante a tener en cuenta es cómo se relaciona Horikita con otros personajes. Con Sudo, ella es amable pero distante. Con Ryuben, es hostil y desafiante. Pero con Kiyotaka tiene una especie de frustración constante que existe a partir del deseo de entenderlo, y una aceptación de sus rarezas que no tiene con nadie más. Ella se volvió dependiente de su presencia para su propio crecimiento y para la dirección de la clase. Su amor no es tanto el de una doncella que necesita ser rescatada como otros de la serie. Es el de alguien que encontró a alguien que le permite funcionar a máximo rendimiento. O al menos esa es su perspectiva. Ella siente que sin él, su desarrollo y su vida escolar no tienen el mismo sentido. Por eso es que la vimos tan decaída luego del cambio de clases de Yankouji. Lo suyo no es un amor súper explosivo, sino uno que se desarrolló por costumbre y admiración silenciosa. Pero para mí está un poco más centrado en la dependencia, pues pareciera que ella buscó una nueva figura superior y limitante tras la partida de su hermano. En general, mi opinión personal es que el desarrollo de Jorgita hasta Yankouji es de lejos el más sólido de todo el elenco. Esto por la inmensa cantidad de escenas que tienen, aunque no sea el más sano o romántico en el sentido tradicional. No es como los casos donde hubo un evento demasiado específico y único que los uniera. En realidad, fueron más cientos de días de convivencia, pequeñas charlas y luchas compartidas que sirvieron como combustible para sus sentimientos. Por otro lado, pensando en el futuro de la novela, mi duda es qué va a decidir hacer Horikita en los próximos enfrentamientos contra Kiyotaka, ahora que finalmente comienza a reconocer y aceptar sus sentimientos, o es que acaso solo seguirá negándolos por siempre. Personalmente, creo que ese va a ser su mayor desafío por el momento. Pero díganme, ¿qué opinan ustedes de todo esto? Ya saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas, y yo les estaré leyendo y contestando. Pero ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video. Para terminar, un saludo y agradecimiento especial a los miembros que apoyan mes a mes el crecimiento del canal.